Dice nuestro querido amigo Alfonso Serrano, ya sabéis, el número 2 de Ayuso, su paladín, su defensor máximo, que son aquellos que se han metido con Ayuso los que al final acaban pasándolo peor. Y la verdad es que no va muy desencaminado. Bueno, vamos a ver el tuit donde literalmente dice esto. Cuando se ha atacado de manera miserable a Isabel Díaz Ayuso, quien ha salido más perjudicado, dice Alfonso Serrano, ha sido el agresor, no la agredida. Bueno, ponen a Ayuso como si fuese la agredida, que también os digo, ojalá todo el mundo que fuese agredido pues teniendo a un novio que cobra 2 millones de euros, que se lleva 350.000 euros sin declararlo, que tiene enchufado a su exnovio, que tiene una comisión de 200.000 euros concedida a su propio hermano, que a su propia madre también se ha llevado unos piquitos, que le permitieron no pagar el préstamo de Aval Madrid a su padre, es decir, que todas estas cosas fuese lo que habitualmente, bueno, pues tienen los agredidos, ¿no? Los agredidos por lo general no son tan privilegiados, ni tampoco viven, por cierto, en una casa, en 2 pisos más bien, de 2,8 millones de euros pagado con fraude fiscal. Por, no sé, por ahondar un poco en lo de ser agredido, que también en el Partido Popular el concepto de agredido es lo suficientemente ancho como para que personas que se han forrado como se han forrado de esta manera también entren dentro del concepto. Y mira, pues lo siento mucho, pero no. Pero para ellos, bueno, pues dice que, y esto es lo importante, más allá de esta reflexión entre paréntesis que hizo Alfonso Serrano, que quien sale siempre peor parado es quien se mete con Ayuso, es decir, quien intenta agredirla y no ella misma, que siempre se sale de rositas, de alguna manera estaría diciendo, y no podía estar más acertado aquí nuestro amigo, el amigo del canal Alfonso Serrano. Vamos a escuchar el vídeo y después vamos a ver porque en cierto sentido tiene Yo razón. recuerdo que una de las personas que más atacó a la presidenta Isabel Díaz Ayuso Ah, era un bueno, vicepresidente espérate, va a hablar de Pablo Iglesias, por de supuesto. gobierno que se llama Pablo Iglesias. Que por cierto, estos días están diciendo, ay, cómo se ha acosado a Ayuso en su casa, no sé qué. Mira, perdona, fueron 2 periodistas a preguntar, ¿es cierto que Ayuso vive en este piso que está pagado con dinero de fraude fiscal? Que es un trabajo que tienen que hacer los periodistas. Si una presidenta de una comunidad autónoma está viviendo en un piso que está pagado con dinero de fraude fiscal, no es normal que vaya un periodista a preguntar. Bueno, pues eso lo convirtieron a través de Miguel Ángel Rodríguez, el amenaza a periodistas que cobran 94.000 euros públicos de los impuestos que pagamos todos los españoles, excepto el novio de Ayuso. Bueno, pues eso se difundió por parte de ese jefe de gabinete diciendo que se había acosado a Ayuso, que habían ido 2 periodistas encapuchados, se llegó a decir. O sea que unos bulos completamente ridículos y además desmontados al minuto, por fortuna. Bueno, pues resulta que esta historia, bueno, de horrible, de que Ayuso le acosan, no sé qué, periodistas encapuchados y el cuento del lobo, pues esto es lo peor que ha podido pasar, pues se les olvida casualmente lo que le ocurrió, esta vez sí, a Pablo Iglesias y a su mujer, Irene Montero, y a sus 3 hijos durante meses seguidos en su casa, en Galapagar, que es que se publicó hasta el número de casa, hasta la calle y el número de donde vivían el vicepresidente por aquel entonces, Irene Montero y sus 3 hijos. Y aquello fue un acoso no de 2 periodistas que fuesen a preguntar, que tú me dices, pues mira, es normal que vayan 2 periodistas a preguntar a los vecinos, ¿es cierto que vive aquí el vicepresidente del gobierno? Bueno, pues vale, que pregunten. No debería ser de esa manera porque tampoco estaba pagado ese piso, esa casa, perdón, con dinero de fraude fiscal. Oye, pues sí, pero mira, se podría llegar a entender, ¿sabes? Que fuesen 2 periodistas a preguntar, aunque si es que no había ninguna irregularidad, quiero decir, se entiende más lo de Ayuso, porque es un piso pagado con presunto dinero de fraude fiscal, pero bueno, que da igual. Pero es que no fueron 2 periodistas a la casa de Pablo Iglesias, fueron durante meses y constantemente hordas y hordas de manifestantes de extrema derecha, con banderas, con la bandera franquista, gritando de todo, poniendo música, molestando literalmente, insultando, llamándole vicepandemia, rata chepuda, cosas de este tipo, durante meses. Y claro, ahí, pues oye, ni se acuerdan. Pero ahora dicen que la pobre Isabel Díaz Ayuso no solamente tiene que soportar vivir en un piso en 2 pisos de 2,8 millones de euros pagado con fraude fiscal, que pobrecita, pobrecita que tiene que vivir en un piso de lujo pagado con ese dinero, sino que además ha sido la que más ha sufrido. Evidentemente no se acuerdan de Pablo Iglesias. Bueno, pues se acuerdan de Pablo Iglesias para hablar aquí, concretamente. A ver qué dice. Y hasta se vino aquí a presentarse las acciones contra ella. Ya no está Pablo Iglesias, se acaba montando un bar. Sí. O sea, esta es la idea que se está leyendo aquí. Quien ha salido más perjudicado ha sido el agresor, no la agredida. Es decir, para Alfonso Serrano, montar un bar es salir perjudicado. Quiero decir, yo tampoco sé mucho sobre los negocios hosteleros de Pablo Iglesias, pero también quiero decir que prefiero que un vicepresidente del gobierno, cuando sale de su trabajo, se monte un bar
o se monte una empresa de hostelería o lo que sea a un nivel pues ahí bastante humilde, como ha hecho Pablo Iglesias, antes que los enchufen en algún consejo de administración, o como han hecho, por ejemplo, ahora con Joaquín Leguina, con el expresidente de la Comunidad de Madrid, que Ayuso le ha dado por defenderla, porque está todo el día defendiéndola. De hecho, lo han expulsado del PSOE por estar todo el día defendiendo a Ayuso y diciendo públicamente que le iba a votar, pues le ha puesto un salario de 100.000 euros. Prefiero, la verdad, que se hagan con un bar, un pequeño negocio de hostelería, antes que acaben enchufados en una gran multinacional, en el consejo de administración de una gran empresa del IBEX, o pues eso, enchufado dentro de un gobierno, pues no sé, a lo Tony Cantó, a lo Joaquín Leguina, por básicamente defender y ser pues un alabador, un aplaudidor, un palmero básicamente del presidente de turno, en este caso de Ayuso. Prefiero bastante más lo del VAR, aunque diga que esto es salir perjudicado y ser un fracasado. Bueno, pues vale, a mí me parece que es ser más fracasado Alfonso Serrano, ser el paladín y el defensor y el palmero absoluto de una persona que ha pues supuesto que más de 7.291 personas mayores en las residencias no fuesen derivadas a la sanidad pública y por lo tanto muriesen sin cuidados paliativos en las residencias en lo peor de la pandemia. A mí me daría bastante más vergüenza eso. Me parecería que es bastante más como quedar como perjudicado a ver, ser ese palmero, ese paladín, que, bueno, pues montar un bar. ¿Qué quieres que te diga? Con lo cual, Serrano? yo la percepción que tengo es que cuando de manera injusta y de manera miserable se ha atacado a Isabel Díaz Ayuso, quien ha salido más perjudicado ha sido el agresor, no la agredida. La agredida, Es que me alucina lo de la agredida. Ojalá todos los agredidos lo pasasen tan mal como Ayuso, teniendo que vivir en un piso de 2,8 millones de euros, pagado por fraude fiscal, o que su hermano se llevase una comisión de 200.000 euros. Pobrecita la agredida, Bueno, pero como os decía al principio, algo de razón sí tiene. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues por lo siguiente. Porque en este caso, y con la mentalidad de Alfonso Serrano, seguramente esta persona de aquí, Pablo Casado, pues también es de alguna forma el agresor, ¿no? Porque acusó a Isabel Díaz Ayuso de haber contratado con su hermano en lo peor de la pandemia y darle una comisión de 200.000 euros mientras morían 700 personas al día. El titular, durísimo. La cuestión es si cuando morían 700 personas al día se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros. Esto que dijo en la entrevista con Herrera en la COPE, que pues al final le costó el puesto a Pablo Casado. O sea, que esto que dice que al final quien sale más perjudicado es el agresor o la agredida, bueno, en este caso el que salió más perjudicado fue el que se atrevió a denunciar la corrupción y no aquella que era denunciada, que eso sí que es una cosa completamente delirante. Es decir, que la persona que se atreve a denunciar la corrupción, es decir, y una corrupción que va más allá de la corrupción, la inmoralidad de lo peor de la pandemia, darle a tu propio hermano 200.000 euros, 286.000 euros de dinero público de todos los madrileños, a tu propio hermano, quien se atreve a denunciar la inmoralidad, es cesado, bueno, por ser amable, es purgado, es completamente apartado y acuchillado públicamente por todo el Partido Popular, y quien es la culpable de haber hecho esa inmoralidad, que al final ha dicho la Fiscalía que no era ilegal, porque al fin y al cabo contratos de emergencia se podía hacer, era una comisión que se podía cobrar. Bueno, lo que está claro es que por mucho que digan que no es ilegal, que me parece una auténtica vergüenza que la legislación de este país permita hacer ese tipo de cosas, por mucho que no sea ilegal y no se la pueda pillar por ahí, lo que está claro es que es una inmoralidad de un tamaño que incluso trasciende y va más allá de lo que ha hecho con su propio novio saliendo a defenderle públicamente. Porque mira que dar de 286.000 euros a tu propio hermano en lo peor de la pandemia, como decía Casado, es que lo decía muy bien Casado, cuando morían 700 personas al día contratando con tu hermana y recibir 286.000 euros es completamente inmoral. Pues quien acaba purgado, quien acaba apartado es Pablo Casado. Así que, Alfonso Serrano, algo de razón sí que tienes, pero no es agresor y agredida, sino quien denuncia la corrupción y quien es denunciada. Pero la cosa va todavía un poco más allá, porque ahora resulta que la cosa es que no solamente era el hermano, que no solamente era la madre, que no solamente era el exnovio, que no solamente era el padre, sino que también es el novio actual. Y aquí están ya vertiendo todo tipo de mentiras, de intentar, bueno, deslegitimar a los periódicos que lo están publicando. Sin ir más lejos, aquí tenéis el diario.es, que fueron amenazados literalmente por el jefe de gabinete de Ayuso, que cobra 94.000 euros pagados por todos los españoles, excepto por el novio de Ayuso. Esto hay que repetirlo todas las veces que haga falta. Y les amenazaron básicamente con cerrarles el periódico. Os vamos a triturar, le dijo el jefe de gabinete de Ayuso. Evidentemente no ha tenido consecuencias, ni Feijóo se ha pronunciado, ni el moderado de Borja Semper ha dicho absolutamente nada, ni Ayuso evidentemente pues ha dicho nada malo de su jefe de gabinete. Está bien que esté ahí pues amenazando, le parece fantástico. Esta noticia es importante
porque a ver quién acaba aquí también perjudicado, porque no sé si Ayuso se va a ir por enésima vez de rositas, pero la cosa es, el fraude del novio de Ayuso no es normal. Menos del 1% de contribuyentes investigados acaban denunciados como él. ¿Esto a qué viene? Pues que Ayuso, cuando sale a defenderle, ahora ya no tanto, porque ahora está diciendo ya que es un particular, no sé qué. Bueno, recordad la primera defensa en la que dijo, no, esto es mentira y además no es que no haya defraudado 350.000 euros, sino que es Hacienda la que le debe 600.000 a él. Bueno, a las 10 horas apareció un correo en el que el propio abogado del novio Ayuso reconocía literalmente 2 delitos de fraude fiscal y quería llegar a un acuerdo para pagar 350.000 euros y así que no fuese a juicio. Por fortuna no ha podido ser, que ya solo faltaría que te pillan robando, pagas lo que debes y dices, ay, bueno, me voy de rositas. No, te han pillado robando, cara dura. Y además te han pillado robando a todos los españoles. Que el resto de madrileños y el resto de españoles están pagando sus impuestos religiosamente cada mes para que después salga el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de una presidenta que además recauda también impuestos, y ahí no pase nada. No es que no pase nada, sino que esa misma presidenta que después tendrá la cara dura de pedirle al resto de madrileños que paguen sus impuestos religiosamente y sale esa persona a defenderlo. Bueno, pues en la defensa aquella que hizo, dijo que bueno, que esto es una inspección que le pasa a todo el mundo, ¿no? Que si eres autónomo, que es normal que te hayan hecho una inspección. Mira, no, perdona. No le pasa a todo el mundo para empezar, porque no todo el mundo saca 2 millones de euros de una tajada, de una sola tajada, en lo peor de una pandemia, haciéndose de oro con comisiones con algo tan importante como las mascarillas, para empezar. Y para continuar, no todo el mundo tiene la capacidad de defraudar 350.000 euros. Es que 350.000 euros es lo que gana un sueldo medio en este país, igual en 20 años de trabajo, de todos los días trabajando, de 8 horas al día sudando. Igual lo que ganas en 20 años de vida, que se dice pronto lo que son 20 años de vida, que no es una tontería 20 años de vida. Bueno, pues aquí, de una tacada, de una sola plumada, lo defraudó este señor, 350.000 euros, así que no es lo normal. Y además, no contento con eso, es que, ahora vamos a ver esta noticia, menos del 1% de los contribuyentes investigados acaban denunciados. Porque esto no ha sido solamente una investigación. La investigación hace ya casi 2 años que se lleva haciendo. Y la agencia tributaria llegó a una conclusión. La cosa es que esto se ha acabado denunciando y ha acabado yéndose a un juzgado y se le ha acabado imputando. Que decía Ayuso, no, esto es que la Fiscalía de Madrid es socialista, comunista, no sé qué. Bueno, pues ahora resultará que también el juez que lo ha acabado imputando también es socialista, comunista y quiere acabar con ella. Mira, por favor. O sea, que después hablan mucho de, ahí es que la izquierda critica a los jueces y a los medios de comunicación. Mira, no, se le critica cuando se tiene que criticar y en este caso estás haciendo el ridículo más grande porque han pillado a tu novio defraudando y estás protegiendo a un defraudador. A un defraudador estás protegiendo. Y es que esta noticia es brutal. El 1% de los contribuyentes investigados acaban denunciados como él. Cualquiera que ha tenido una inspección, esto es lo que dijo Ayuso, cualquiera que ha tenido una inspección sabe que Hacienda hace una acusación y luego él tiene que defenderlo. Es una inspección salvaje sacada de quicio. Inspección salvaje. Lo que es salvaje es defraudar 350.000 euros, Ayuso. Los datos desmienten la declaración hecha por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha sido denunciada, la declaración hecha por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para defender el caso del presunto delito fiscal por el que ha sido denunciado su novio ante la Fiscalía. El primer día que hizo declaraciones, tras publicar el diario.es la exclusiva el pasado martes 12 de marzo, Díaz Ayuso quiso enmarcar el caso de su pareja en un procedimiento habitual, pero los datos de la Agencia Tributaria, organismo dedicado a la recaudación y prevención del fraude dependiente del Ministerio de Hacienda, desmienten que casos como el novio de Ayuso, como el de su novio, sean lo normal en las inspecciones fiscales. Es decir, que en el año 22, por ejemplo, se investiga un total de 28.692 contribuyentes que acabaron liquidando deudas por valor de 5.000 millones. O sea, 28.000 contribuyentes, 5.000 millones. O sea, que había unos cuantos que habían defraudado bastante, pero son 28.000. O sea, eso para empezar. Que Ayuso decía, esto le ha pasado a cualquiera. Bueno, 28.000 contribuyentes respecto a los más de 40 millones de habitantes que somos. Bueno, quítale a los niños. 30 y largos millones de españoles que pagan sus impuestos. Me parece relativamente poco. Es que es bastante menos que el 1%. Bastante menos que el 1%, muchísimo menos que el 1%. 28.000 sobre más de 30 millones de personas. Es una cifra ridícula, el 0,0 algo por ciento. O sea, que no es algo que le pasa a todo el mundo. Que si ahí es que, no sé, viven como tan emancipados de la realidad que creen que esto es algo que le pasa a todo el mundo. Porque, no sé, se rodean de gente que ha intentado defraudar, que tiene mucha pasta. Pues que la gente en España no es así, por lo general. O sea, no es así, quiero decir, no ganan de un plumazo 2 millones de euros e intenta defraudar 350.000. Como mucho te puedes encontrar al fontanero o al electricista que te lo hacen negro porque no llega a fin de mes. Pero eso te aseguro que no defraudan 5.000 millones. Porque si juntas todo lo que defraudan eso, bueno, pues igual sacas algún millón, pero no 5.000 millones. Te lo aseguro. Y bueno, dice así, la gran mayoría de inspecciones acaban con el reconocimiento del contribuyente, en cuyo caso paga lo defraudado más la multa correspondiente.
El caso de Alberto González no es ninguno de estos, sino el de una minoría de inspeccionados en los que la agencia tributaria observa que además de haber pagado de menos, han podido cometer un delito, el delito de fraude documental, que básicamente traducido es que se inventó facturas, punto. Y además hay delito porque se ha defraudado más de 120.000 euros y que además se ha apreciado, es decir, voluntariedad y deliberación para defraudar, es decir, que no solamente es que sea lo habitual, que a todo el mundo le pasa, sino que ha habido 28.000 investigados, sino que dentro de los investigados, que por lo general pues se llega a un acuerdo antes de que vaya a más, es que dentro de esos también forma parte del 1%. Es decir, que forma parte de una absolutísima minoría de españoles que no solamente es que sean investigados, sino que además finalmente son denunciados e imputados para ir a un juicio, porque no solamente ha defraudado, sino que además se ha inventado facturas falsas para defraudar. 2 facturas falsas concretamente. Una de 600.000 y otra de casi 1 millón de euros, que también te digo, hay que tener poco todo de frente para pensar que no te van a pillar de esa manera. Y es que además esto afecta, evidentemente que afecta a la presidenta de Madrid por 2 cosas. Primero, porque la presidenta de Madrid salió públicamente a defender a un defraudador y decir que no había fraude y después lo acaban imputando y aparece un correo además en el que él mismo asume 2 delitos, que eso ya tiene tela, sino que la segunda además, que es igual de grave. Ahí están, ahí, más o menos ahí, una presidenta defendiendo al defraudador públicamente, y esta segunda, que es que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid vive en una vivienda de lujo, 2 viviendas de lujo en la que vive, no es que vaya de vez en cuando porque no, vive ahí una presidenta autonómica y es una casa pagada con dinero de fraude fiscal. Es decir, está viviendo una presidenta autonómica en una casa que está pagada con dinero de fraude fiscal, con dinero que no han pagado a todos los españoles, que no han pagado a los madrileños en este caso concretamente. Y después tendrá la cara dura de pedirle al resto de madrileños que paguen impuestos religiosamente, cuando ella misma, claro, yo no he hecho nada, lo ha hecho mi pareja. Bueno, claro, pero tú lo disfrutas. Tócate las narices. Hay una presidenta pública, una presidenta con salario público, disfrutando de un fraude que ha hecho una persona, ¿no? Pero es que, claro, yo no lo he hecho, no lo has hecho tú, pero bien que lo disfrutas viviendo en 2 pisos que suman en total 360 metros cuadrados y que cuestan al menos 2,8 millones de euros. Y después te quieres hacer la víctima. Ay, es que van contra mí. Oye, no eres una víctima. Lo que decía aquí al principio, que estábamos hablando, de Alfonso Serrano, diciendo que, ay, es la agredida, es la víctima. No eres una víctima. Eres una persona que además de estar muy bien pagada, porque el sueldo de presidenta de la Comunidad de Madrid es más alto que el de presidente del gobierno, que cobras más de 100.000 euros al año, no solamente contenta con eso, sino que además estás viviendo en casa de un tipo que ha defraudado cientos de miles de euros al que has protegido y ahora además tú te estás beneficiando de ese fraude fiscal. Y aquí no hay ningún problema, oye. Oye, fantástico, maravilla, es que soy una víctima. Ojalá todo el mundo fuese víctima como tú. Ojalá todas las víctimas que de verdad existen en este país, de cosas muy chungas, tuviesen algo que ver contigo cuando te crees que eres una víctima. Lo tuyo no es de víctima. Haberle dado una comisión de 200.000 euros a tu hermano no es de víctima. Vivir en una casa de 2,8 millones de euros pagado con fraude fiscal no es de víctima. De víctima es que de víctima, si alguien es víctima realmente son todos los españoles que están viendo, todos los españoles que pagan impuestos y que además pagan impuestos para pagarte un muy buen sueldo y para pagarle, por cierto, también a tu jefe de gabinete un también muy buen sueldo, equiparable del presidente del gobierno, 94.000 euros, por básicamente amenazar a quien se atreve a publicar esto. Y después dice que es víctima, que hay periodistas que van encapuchados a su casa. Pero por favor, ¿hasta cuándo va a durar este castillo de naipes cutre, completamente agujereado en el que se ha convertido la presidencia de la Comunidad de Madrid, en el que se ha convertido Ayuso? Es que está completamente perdida. Yo creo que en el Partido Popular ya no saben ni qué hacer con ella. Feijóo lo mira todo un poco de reojo, porque el tipo también tenía miedo de que le acabase cortando la cabeza como hizo con Pablo Casado. Por eso no sabía del todo qué decir, pero yo creo que incluso lo está viendo con cierto placer, diciendo, mira, parecía que Ayuso me iba a acabar sustituyendo al frente de la presidencia del Partido Popular, porque no ha sido presidente porque no quiere, y entonces pues Feijóo ya estaba amortizado básicamente, pero ahora está viendo con cierto gusto, creo yo, como Ayuso está acabando su propia tumba política y es posible que no acabe disputándole la presidencia del Partido Popular a Feijóo, pero porque la está cagando con absolutamente todo. O sea, esto lo sumas a lo de la comisión del hermano, lo sumas a lo de las residencias y la gestión más pésima de toda España de 7.291 personas mayores muertas en residencias porque no se derivaron a los hospitales. Es que está todo mal. Además, bloquea a las víctimas de las residencias, después sale a defender al novio y dice que no es un defraudador, después aparece un correo del novio asumiendo que sí es un defraudador. Es que lo hace todo mal. Y pues el jefe de gabinete insultando a periodistas, amenazándoles con cerrar. Está siendo todo un auténtico despropósito por parte de Ayuso y su entorno. Y esto, pues, ¿qué queréis que os diga? No sé hasta dónde va a llegar y no sé cuánto va a durar Ayuso. Y si dura, pues es probable que no tenga la misma fuerza para ir contra Feijóo. Así que esta forma de hablar que tenía aquí
Alfonso Serrano, de pierde el agresor, no la agredida. Bueno, vamos a ver quién es el agresor, quién es la agredida y quién sale perjudicada de todo este asunto, porque tiene bastante tela todo lo que está pasando y yo creo que finalmente tendrá consecuencias. Aunque en el Partido Popular internas seguramente no, porque ya sabemos que precisamente no son muy de pedir consecuencias o responsabilidades a sus políticos. Pero bueno, en la sociedad por lo menos, o de cómo vemos a Ayuso el resto de gente, algo está empezando a cambiar por fortuna, por fortuna.